Bueno, vamos a continuar con la jornada y bueno, tenemos aquí a Francisco Heredia, Paco, pues que es el experto en Fronius España de sistemas híbridos fotovoltaicos y no solamente en España, sino también en el resto del mundo, ¿no? En Austria es considerado como una de las personas que más sabe de sistemas híbridos actualmente en Fronius. Así que bueno, pues a ver qué nos explica Paco. Bueno, pues gracias Sergio por ponerme por las nubes. Creo que ha sido un poco exagerado, pero bueno. Yo creo que ya muchos de vosotros os conozco, me conocéis, incluso sois fieles a este tipo de eventos, cosa que agradecemos bastante desde Fronius y bueno, al resto también, a los que no me conozcáis o me pongáis cara, pues bueno, pues también agradeceros vuestra presencia y nada, básicamente lo que yo quería presentar es de lo que han estado hablando un poquito Sergio y Vicente, pero aclarando algunos conceptos que a lo mejor están un poco difusos, los que no tengáis mucha experiencia con las instalaciones híbridas, y adentrándonos un poquito en el mundo de una instalación híbrida de manera física, ¿de acuerdo? En la agenda, bueno, he dividido varios puntos. Con el primero que quería comenzar, aunque va a ser un punto muy breve, pero sí que me gustaría comenzar con la situación del mercado híbrido fotovoltaico para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, siempre hablando desde una visión de nosotros como fabricantes, ¿vale? Como Fronius como fabricante. Luego, pues en definiciones, intentaré no ser demasiado redundante con lo que ya se ha explicado aquí, pero sí que me gustaría pues sentar unas bases para lo que voy a explicar luego, que está relacionado con los modos de operación de lazy coupling y lo que ya ha comentado Sergio y Vicente, pero hablando un poco de los flujos de energía, de casos particulares o de los modos de operación tanto diurnos como nocturnos de lazy coupling. Además, en el siguiente punto, pues ya me gustaría profundizar un poco con las soluciones que Fronius ha desarrollado para este tipo de sistemas, ¿vale? Hablando de lo que ya ha hablado Sergio del MG, del setup MG, pero adentrándonos un poco en qué significa, en el PV Genset Controller, que también ha hablado Vicente, y luego, por último, pues hablaré de la configuración, que es la parte un poquito más técnica y más de curso, de lo que hay que hacer en un inversor Fronius para que funcione en una microred con un inversor Victron, ¿de acuerdo? Como veis aquí, en esta parte pues tiene una parte teórica y otra parte práctica. Luego, cuando termine con toda la presentación, montaremos rápidamente, me echaré una mano a los compañeros de cabina y montaremos aquí una camarita para que podáis ver en la pantalla de nuestro inversor el display, lo podéis ver en esta pantalla y ver lo relativamente fácil que es, gracias a mucho tiempo de colaboración y de desarrollo de este setup, el hecho de integrar un inversor nuestro en el bus AC de Victron, ¿vale? Que nos genera el Victron. Esto lo vamos a hacer de manera física, ¿vale? Y para ya meteros un poco en precedente de lo que tenemos aquí, aquí tenemos un inversor 4 de Victron, ¿vale? El cual me va a generar una red. Aquí tenemos la red. Estamos hablando de que si tenemos asistente de red o tenemos grupos diésel y demás. Aquí, en este caso particular, tenemos la red eléctrica porque estamos conectados ahí a un enchufe. Esto esperemos que funcione. Tener los extintores preparados porque lo hemos montado un poco. Imaginaros, hemos empezado a las 9:30 y mira cómo está todo esto. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo para que todo funcione y esperemos que así sea. El Victron sale una señal del Victron, que sería esta la señal de alterna, que entra en este magneto térmico, que sería el principal, ¿de acuerdo? Y luego tengo pues dos que cuelgan de él, que sería uno mi inversor y otro el consumo. He traído esto, lo intentaré apuntar para otro lado para no, los que estéis por aquí cerca no, no calentéis demasiado. Entonces la idea de todo esto es mostraros cómo
En función de los consumos, en función de la batería, de la carga de la batería y en función de la alimentación, bueno, aquí no se ve, pero detrás de esto tengo una fuente de alimentación porque evidentemente ya montar aquí unos paneles fotovoltaicos iba a ser demasiado porque teníamos que meter un sol aquí dentro y iba a ser ya imposible. Entonces tengo una fuente de alimentación de 1,5 kilovatios, el inversor es de 2 kilovatios. Entonces, pues mostrar un poquito el flujo de la energía en función de cómo esté la batería de cargadas, cómo esté yo con las cargas, porque tengo un consumo que es de 1500 vatios, pero tiene dos resistencias, entonces pues iremos jugando con eso para que veáis físicamente cómo funciona, ¿de acuerdo? Bien, pues hablando en el primer punto, hablando de la evolución del mercado de sistemas híbridos, como ya se ha comentado, pues en Fronius hacemos inversores de conexión a red, pero también como veíamos que también se nos acababa el negocio de lo que realmente era un negocio, que era vender inversores a casco porro para venta de energía, pues empezamos a pensar en las aisladas, cómo introducir en nuestro producto en las aisladas con las instalaciones híbridas, ¿vale? Y al principio, en 2012, como vemos en este gráfico, todo esto estoy hablando desde la visión de Fronius. Este gráfico no es lo que se ha instalado en España en general, sino lo que se ha instalado en Fronius, y en el 2012 puedo decir que es el iceberg entero. Pero, por ejemplo, en 2013, 2014 y sobre todo ahora, lo que vemos es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque en 2012, cuando se iba a poner en marcha una instalación de estas híbridas, pues se paraba casi el mundo, sobre todo el instalador, del distribuidor, el cliente, y todos participábamos allí, íbamos allí, incluso a la instalación, hacíamos foros de esto, venían autobuses, venían a la tele, porque era algo como un poco más, aunque ya la aislada y la posibilidad de hibridizar viene eléctricamente es posible de hace mucho tiempo, pero no se había llevado a cabo, ¿no? Entonces, en 2012 se instalaron 60 kilovatios de Fronius, doy fe, que no se instalaron más, porque si no me hubieran llamado, nos hubieran comentado, nos hubieran puesto mil problemas, y no sin esfuerzo, pues esto al final lo sacamos adelante, que es una granja en Lérida, una granja de cerdas. Muchos habréis oído hablar también de esta granja, incluso habéis estado en esas jornadas y demás. Entonces, yo lo que quiero mostrar un poquito de manera muy rápida es cómo hemos ido creciendo exponencialmente en este mercado híbrido hasta tal punto de que a día de hoy pues ya hemos instalado más de 1 mega, que sepamos. ¿Por qué? Porque hoy en día, gracias a los inversores y la tecnología de Victron y el desarrollo que también hemos hecho nosotros con nuestros inversores, ya nadie nos tiene ni que llamar, ni que explicar dónde van a instalar el inversor, ni nada. Pues compran un inversor, lo ponen en su sistema híbrido, y yo no me entero de dónde está ese inversor. No lo sé, hasta que no me llaman. Oye, hay un problema, es una instalación híbrida, y eso sí que lo anoto. Pero a lo mejor anoto el 20% de las instalaciones reales que se llevan a cabo. En ese caso, yo las que tengo anotadas, controladas, pues es más de 1 megavatio. Y tengo previsto de que se pongan en marcha hasta 2 megavatios hasta final de año. Pero hay muchísimas más. Con todo esto lo que quiero decir es que hay mucho mercado. ¿Cuál es el mercado más significativo en este tipo de soluciones? Principalmente las que están en sitios remotos. Como veremos en esta diapositiva, estas son las razones que lo impulsan, ¿no? Y las que están más testadas y las que son más viables, económicamente sobre todo, que al fin y al cabo es lo que manda, son las instalaciones en granjas o en sitios que no tienen acceso o que tienen dificultad de acceso a la red pública. Aquí es donde más presencia y más sentido tiene. Luego hablaré de una instalación en particular que estuve hace 2 semanas en Lérida también. Es una granja de 30 kilovatios en el que, como ejemplo, pues el granjero antes funcionaba solamente con diésel, y el acceder a la red pública, aunque pasaban los cables por medio de su finca, pero en este caso no sé si era Endesa o Iberdrola, pues me ponía, no, esta línea tiene que ir hasta 1 kilómetro para allá, tú pagas el centro de transformación, luego traes de vuelta los cables y lo tienes que pagar tú, y a partir de ahí empezar a pagar tú por la electricidad, por el servicio, con lo cual pues no le salía para nada viable. Entonces este granjero, que funcionaba 100% con diésel, gastaba más de 20.000 litros de diésel al año, pues ahora que ya lleva casi un año funcionando la instalación, tiene una estimación de que termine el año con unos 1.500 litros de diésel, con lo cual el ahorro es brutal, y el payback, el retorno de la inversión, está previsto pues en menos de 5 años, ¿de acuerdo? Entonces estas son
la principal razón que impulsa a instalar instalaciones híbridas, pero hay otras, como por ejemplo puede ser los elevados costes para aumentar el término de potencias. Me llega la red, pero si quiero aumentar esa red, necesito una sección de cable más grande y eso también lo tengo que pagar yo. Entonces, en muchos casos también tenemos instalaciones en restaurantes de carretera y demás que han crecido el negocio o lo han hecho hotel o tienen mucho más consumo, necesitan aumentar el término de potencia y les han pedido pues cantidades bastante desproporcionadas de dinero para poder aumentar esa potencia. Con lo cual también es susceptible de que ese cliente diga, bueno, pues me desconecto de la red y yo me genero por mis propios medios 100% mi electricidad. Y además, de esta manera, tanto en el primer caso como en el segundo, hay que tener en cuenta de que, aparte de ser viable económicamente, tenemos una seguridad, el cliente tiene la seguridad de cuánto le va a costar la energía en 10 años vista. Y eso se traduce en mayor competitividad para las empresas, que no dependen de que el año que viene suba un 30%, o suba un 20%, o suba un 60%, como ha ido subiendo la electricidad en los últimos 5 años, ¿no? Bien, otra razón que impulsa este mercado es la evidente, que es la subida del precio del diésel y de la factura, y que en muchos casos también tenemos instalaciones a nivel doméstico, que hay mucha gente que está cabreada con esto de los peajes, con esto y lo otro, y dice, bueno, me desconecto totalmente y aunque sea una vivienda, yo soy 100% autosuficiente. También pondré algún ejemplo, ¿vale? Luego, la rentabilidad económica y contribución ecológica, sobre todo lo segundo, es quizá lo más importante, pero lo menos importante para el cliente, por lo menos español, porque pensar en que vamos a ser más sostenibles y tal, es un porcentaje muy bajo de la gente que apuesta por esto. El que apuesta es porque se quiere ahorrar dinero, porque quiere, aparte de ahorrarse dinero, está cabreado con el sistema y con la regulación actual y demás. Y bueno, por último, pues, y también no menos importante, sobre todo en nuestras experiencias, es cuando uno apuesta por hacer una instalación, un granjero, por ejemplo, apuesta por hacer una híbrida, dice, ponme ejemplos de instalaciones que estén funcionando. Y hoy por hoy tenemos multitud de ejemplos de instalaciones que llevan 3 años funcionando sin ningún tipo de problema, en la cual puedes interactuar incluso con ese granjero y decir, no, es que, joder, estoy contentísimo, me voy a ahorrar tanto dinero y te lo recomiendo. Y esto posiblemente sea una de las cosas que más convence hoy por hoy al cliente que apuesta por estos sistemas. Bien, en definiciones, tampoco quiero ser redundante ni hacer definiciones diferentes a las que ya se han hecho. Pero bueno, simplificándolo todo un poco, una instalación híbrida fotovoltaica, como la entendemos en Fronius o en las que participamos como fabricantes, son aquellas que tienen una generación multifuente, es decir, que en paralelo funcionamos la fotovoltaica con otras fuentes de energía, ¿vale? Y tenemos la fotovoltaica, podría ser solamente diésel más fotovoltaica, que es lo que ya se ha hablado de la penetración y del ahorro en el combustible, o que el bus AC, el AC coupling, que ahora vamos a hablar de él, me lo genere unas baterías y el generador esté simplemente en backup, esté apagado, ¿vale? En este tipo de sistemas, evidentemente, en el AC coupling puede haber, como ya he dicho, hay varias fuentes de energía, podríamos integrar pues un aerogenerador o lo que sea, ¿de acuerdo? Y siempre estamos hablando de que la red me la va a generar el Victron a través de sus baterías, es un inversor bidireccional. Nosotros nos acoplamos a él, del mismo modo, pues un aerogenerador también se podría acoplar a este bus. Y solo en caso de emergencia o de poca irradiación o varios días de poca irradiación y según el dimensionamiento de la batería, pues actuará el diésel. En muchos casos el diésel no actúa, salvo en contadas ocasiones, al año, ¿vale? Y bueno, por seguir aclarando un poco los conceptos de manera rápida, pues ¿qué es el DC coupling? ¿Qué es el AC coupling? Y las diferencias. ¿Por qué instalo uno o instalo el otro? El DC coupling es pues una aislada de toda la vida, digamos, donde hay un controlador de carga al que están conectados los paneles y que estoy conectado, como veis, en el bus DC, en el DC, ¿vale? Entonces, lo que yo estoy generando en paneles lo introduzco en la batería
y esta energía pues la traduzco a través del Victron de corriente continua en corriente alterna para poder ser consumible por nuestras cargas. ¿De acuerdo? Y el AC coupling es lo mismo, pero al otro lado. Al otro lado quiere decir pues, que estoy en el lado de alterna. Y ahí la diferencia fundamental que tiene, que aquí tenemos inversores de conexión a red con un seguimiento inteligente del MPP, mucho más eficientes y demás, y que lo que yo estoy generando en paneles, aquí hay una transformación de energía de continua alterna y puede ir directamente al consumo sin necesidad de pasar por baterías y perder la consecuente eficiencia. Esto lo que lo hace a partir de ciertas potencias es mucho más eficiente. ¿De acuerdo? El excedente, lo que no puedan ir a las cargas, pues irá evidentemente a baterías, pero eso lo veremos ahora muy ilustrativamente en unos ejemplos que voy a poner, ¿vale? Características del DC coupling, pues principalmente se utiliza en pequeñas potencias. Yo considero que hasta 5 kilovatios es bastante normal o bastante recomendable, pues vale, si poner AC coupling a partir de 5 kilovatios ya empieza a ser más interesante el AC coupling, ¿vale? ¿Cuáles son otras características? Bueno, pues suelen ser sistemas que son 100% off-grid, que son 100% aisladas, ¿vale? Tienen menos eficiencia, porque toda la energía la tengo que meter en baterías y luego sacarla a alterna. Y además, como trabajo con una tensión DC muy baja, pues el diámetro de los cables debe de ser mayor, ¿de acuerdo? Sin embargo, con el AC coupling, pues está pensado de instalaciones de mayor de 5 kilovatios o mayor de 10 kilovatios, ¿vale? Y tiene muchos tipos de aplicaciones. Como hemos visto, el DC coupling pues tiene que ser instalaciones aisladas de pequeña potencia, donde incluso puedan existir consumos en continua y demás. Aquí pues ya tienes mucha variedad de aplicación, como puede ser desde el comercio, industrial o incluso doméstico. Bien, pueden ser sistemas off-grid aisladas o que tengan backup por la red eléctrica incluso. Y los inversores pues están optimizados para su funcionamiento, con lo cual son más eficientes. Y además pues esta colaboración entre Victron y Fronius pues tiene una garantía también bastante chequeada de calidad, ¿vale? Bien, en los modos de operación del AC coupling lo he dividido en 5 puntos fundamentales, que son los flujos de energía que se pueden dar en un sistema normal, ¿no? Uno sería el autoconsumo más carga de baterías, que sería, pues, abastezco mis cargas y el excedente va a baterías. Otro suministro de fotovoltaico más baterías, suministro por la batería y suministro por la batería más el sistema de backup. Y por último, el suministro por el sistema de backup porque no tenga nada de batería. Aquí lo vamos a ver de manera muy ilustrativa, porque aquí tenemos un sistema, ¿vale? Este sistema sería un sistema de autoconsumo híbrido, aislado o con red. Yo fundamentalmente lo he puesto así para que se entienda que tengo un grupo generador en backup, el grupo no está funcionando. Entonces yo tengo en la fotovoltaica, pues estoy generando electricidad. Esa electricidad lo primero que va a hacer es abastecer los consumos directamente, ¿de acuerdo? Porque yo estoy acoplado al bus AC que me está generando el Victron. ¿Qué pasa si tengo un excedente? Porque estoy durante el día, como veis ahí pone durante el día, porque tengo un sol radiante. Entonces, ¿qué pasa con ese excedente que no puede ser aprovechado en el consumo a tiempo real? Pues entonces lo inyectaré en las baterías para posteriormente, cuando lo necesite, sacarlo, ¿de acuerdo? A ver. En el segundo ejemplo, pues sería, pues igual, tengo mi electricidad proveniente del sistema fotovoltaico. Esta electricidad lo primero que va a hacer es abastecer los consumos, pero si los consumos son superiores a la potencia que yo puedo aportar en estos consumos, entonces necesitaré sacar de baterías. Todo esto funciona en paralelo y fluye de manera pues natural, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa durante las últimas horas del día o ya por la noche, las primeras de la noche, en la que no tengo nada de fotovoltaica para poder aportar en el sistema? Pues entonces todo tendrá que salir de las baterías. Absolutamente toda la potencia del consumo nocturno, pues saldrá desde las baterías, ¿vale?
Y si esto lo alargamos y las baterías, dependiendo del dimensionamiento de las baterías, esto lo alargamos hasta finales, horas de la noche, incluso ya en el alba, pues si sigue habiendo consumo, lo que vamos a necesitar es sacar de la batería lo que haya, pero como la batería se está acercando a lo que esté programado de que se puede descargar esa batería, pues tendremos que aportar, encender o la red, entrará corriente de la red o entrará proveniente de un generador, ¿de acuerdo? De esta manera tan gráfica y muy sencilla, pues creo que ya el flujo de energía de cómo funciona el sistema híbrido está bastante comprendido, ¿vale? Y por último, como otro ejemplo así añadido, pues si ya no tenemos nada de baterías, pues la red o el grupo generador o lo que tengamos en backup, pues será quien cargue baterías y quien abastezca los consumos, ¿de acuerdo? Como un ejemplo añadido, pues bueno, pues es lo que hemos hablado de un aerogenerador y cómo todos los flujos de energía provenientes de distintas fuentes pues se pueden sincronizar entre sí y abastecer, cargar, descargar, hacer todo lo que necesite la red a tiempo real, ¿de acuerdo? Bien, este es el ejemplo que os comentaba antes. Esta es la granja, es una granja de pollos, que principalmente lo que tiene son muchos ventiladores. Entonces tenía bastante consumo, sobre todo por el día y sobre todo en verano. Eso coincide con que por el día y verano, por el verano no tanto, por el tema de temperaturas, pero por el día sí que coincide con mi curva de generación fotovoltaica, con lo cual este cliente, cuando vosotros lo sabéis también que tenéis clientes, sabéis cuando vais a ver un cliente y está de uñas porque a ver qué me ha vendido, a ver cómo funciona esto, o cuando vas a ver un cliente y da gusto, porque dices, hostia, pues le dejo una sonrisa radiante, dices, sí, sí, hombre, Fronius, cuando quieras, tómate algo. Eso es porque está satisfecho. Entonces, en este sistema en particular, pues lo que tenemos son dos inversores SIMOS conectados a tres, porque es una trifásica, como los fabricantes de inversores como Victron bidireccionales. Los inversores que tiene son monofásicos, pues necesitamos tres inversores Victron conectados cada uno a una fase. Y los nuestros, como son trifásicos, pues son dos. Los dos son trifásicos y inyectan de manera trifásica, con lo cual pues están conectados al bus AC, ¿vale? Con los Victron Energy 4 de 48 voltios, pues tiene 123 módulos, bueno, las baterías, el banco de baterías de 48 voltios y un grupo electrógeno que también se ve en esta fotografía. Esta fotografía es muy ilustrativa porque se ve todo lo que hay en un sistema híbrido de 30 kilovatios. Tenemos los dos inversores nuestros, los tres que la puerta tapa el tercero, pero ahí hay tres Energy 4 de Victron y luego tenemos el banco de baterías, ¿de acuerdo? Y en esta puertecita contigua tenemos una habitación donde tenemos, en realidad hay dos grupos generadores, yo he puesto uno solo porque el otro está de backup, del backup, ¿vale? Que es más pequeñito, pero bueno, ahí está el grupo generador y él dice que lo enciende muy poco, o en contadas ocasiones durante todo el verano nos dice que no ha hecho falta encenderlo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de rentabilidad y de aplicación de los sistemas híbridos. La inversión que ha hecho este cliente en particular ha sido de 85.000 euros y el payback está estimado en 6 años, siendo generosos. Yo pienso que antes lo recuperará. Y está estimado en 6 años principalmente porque durante algunos meses del invierno no tiene producción. Los pollos, por lo visto, en invierno no tienen actividad. Entonces, seguramente que si fuera una aplicación en la que los consumos son más estables, o por lo menos tienes todo el año, el payback del retorno de la inversión bajaría incluso de los 6 años, con lo cual es 100% recomendable. Quien no lo hace es porque no lo conoce en muchos casos, sobre todo en sitios de este tipo, en granjas, con consumos estables y demás, y que funciona con diésel porque le vale un dineral el traer la electricidad pública. Entonces, aquí hay mucho por hacer, no solo por nuestra parte, sino seguramente por muchos de vosotros que tratáis de instalar o de vender este tipo de sistemas, ¿vale? Porque hay muchísimas granjas y muchísimo potencial de aplicar esta solución, ¿de acuerdo? En este caso,
Bueno, esta es otra foto. Ya esta foto es más artística que ilustrativa, pero me la quería poner. Aquí vemos los tres Victron y las baterías. La verdad es que la instalación está muy bien hecha. Está hecha por Sud. Y el distribuidor ha sido Kranich, que es uno de nuestros distribuidores. Y bueno, pues lo siguiente que quería comentar es una de las cosas que está presente en esta instalación, que precisamente ha sido la primera instalación en la que ha estado presente este tipo de solución, que es un paso más entre la colaboración que tenemos de Victron y Fronius, que no es otro que en el sistema de comunicaciones, nosotros hemos colaborado en abrir nuestros puertos y abrir un poco la puerta a nuestro equipo para que a nivel de comunicación podamos enviarle todos los datos de nuestra producción fotovoltaica, de tal manera que podamos tener en un mismo sistema integrado todos los componentes de la instalación híbrida, como pueden ser la batería, la producción fotovoltaica, los consumos, el estado de la batería, lo que estoy yo dando de la batería y demás, todo eso integrado en una misma monitorización. Esto hasta la fecha, a no ser que sean instalaciones integrales de otros fabricantes que tienen la instalación integral y que tienen además pues el precio es bastante más superior, no estaba integrado, porque claro, tú tienes tu monitorización o tu protocolo de comunicación, yo tengo el mío, y cómo integrar todo esto, pues a no ser que sean empresas externas que integren todo esto con toda la monitorización de los diferentes fabricantes, pues bueno, pues esto es un avance bastante importante a la hora de tener en un solo vistazo, en una sola monitorización, tener todos los datos del sistema, ¿vale? Esto es un pantallazo. Luego Nicolás, que además es quien tiene que hablar más de esto, porque son ellos los que han integrado nuestros equipos en su monitorización y no al revés, nos podrá poner algún ejemplo, incluso conectarnos directamente a esta instalación en particular para ver cómo está desarrollándose durante el día de hoy, cómo están los flujos de energía en esa granja, ¿vale? Y bien, en los modos en las soluciones, ya terminamos los modos, los flujos de energía y demás, y las soluciones específicas que Fronius ha desarrollado para estas microredes, pues están de las que ya básicamente hemos hablado de las tres. El setup MG, que el setup MG básicamente, entre otras muchas cosas y mucho trabajo detrás de I+D y demás, pero lo que se reduce es en que los inversores pueden ser controlados por frecuencia y por tensión, ¿de acuerdo? Por frecuencia, cuando estén trabajando con un inversor Victron, porque el inversor Victron, en función de la tensión de batería, va a aumentar la frecuencia, y esa frecuencia que yo voy a poder configurar y voy a poder parametrizar desde un punto hasta otro punto, esa frecuencia se va a utilizar como una consigna de reducción de potencia. Entonces, esto por frecuencia y por tensión, que es en el caso de que funcionemos con un grupo, el grupo lo que va a hacer es aumentar la tensión, no va a aumentar la frecuencia. Pues esto es lo que, además de flexibilizar todo al máximo el campo de trabajo de nuestros inversores a nivel eléctrico, por voltaje, por frecuencia, por huecos de tensión, etc., pues flexibilizando todo eso, pues se ha desarrollado un setup específico, que tú seleccionas ese setup, vale, voy a trabajar en una microred, pues setup 50, y automáticamente se prepara para funcionar en estos rangos de trabajo y estandarizados a unos valores. Pero esto además es parametrizable hasta límites insospechados casi, o sea, podemos parametrizar mucho, ya no tanto en el tema de la microred, sino en el tema del funcionamiento eléctrico, de cosenos de phi, de reactiva, de tal. Podemos parametrizar bastante nuestros inversores. Pero para funcionar en este sistema y en lo que presentamos hoy aquí, básicamente seleccionar el setup MG, decirle cuándo queremos que empiece la reducción de potencia por frecuencia, ¿vale? Y luego ajustarle también todas las recuperaciones. Recuperación de la potencia cuando se recupere la frecuencia, cuánto tiempo quiero que espere que esté mi inversor un poco a la retaguardia hasta que se recupera la frecuencia, etc. Además de esto, lo que no viene tanto al caso hoy, porque está orientado más para instalaciones híbridas diésel más fotovoltaica, pues Fronius también ha diseñado el PV Genset Controller junto con Circutor, ¿vale? Para grandes plantas y para tener control de los equipos en función de las cargas, para que nunca la corriente generada en los paneles o generada por el Fronius tenga una dirección hacia el grupo,
para proteger el grupo electrógeno. ¿De acuerdo? Porque, como sabéis, en una diésel más fotovoltaica, el grupo de electrógeno siempre tiene que estar funcionando y siempre tiene que estar funcionando a un mínimo de un 25-30% de su potencia nominal. Sobre este bus AC que él me genera, si yo tengo más potencia, pues para proteger esa corriente, que no haya corrientes inversas, pues necesito un PV Genset Controller. ¿De acuerdo? Y luego, pues otro paso que hemos dado, ya lo hemos comentado, pues la monitorización y la inclusión del valor de potencia de los inversores nuestros en la monitorización de Victron. Bien, esto es un poco lo que ya venimos hablando y lo que acabo de comentar, que es cómo actúa a grandes rasgos y de una manera muy simplificada un sistema híbrido Victron-Fronius. Digamos que esta es la parte de Victron, ¿vale? Este es el estado de carga de la batería, la tensión. Aquí estamos en el 90%. Entonces, a medida de que se aumente la tensión de la batería, o lo que es lo mismo, que la batería se acerque a estar del todo cargada, pues el inversor Victron va a ir aumentando, que también es 100% parametrizable, hasta dónde quiero que aumente la frecuencia y la velocidad y demás. Va a ir aumentando la frecuencia, ¿vale? Va a ir aumentando la frecuencia hasta un punto que aquí, por ejemplo, está estipulado, que es lo correcto, hasta 53 hercios. Durante ese punto, durante ese viaje, digamos, de frecuencia de 50 a 53, nuestro inversor, que va a estar configurado, por ejemplo, aquí está configurado, es lo que digo que viene de manera estandarizada de 51 hercios a 52,8. Sin embargo, yo siempre recomiendo, y es lo que también vamos a hacer ahora, de que en el preciso instante en el que el Victron empiece a aumentar la frecuencia, nosotros ya respondamos con una disminución de potencia. Entonces, ese 51 hercios yo lo bajaría a 50,2 hercios, que es en cuanto empiece a variar la frecuencia, empiezo a modular, aunque sean vatios, pero yo ya empiezo a modular. Primero, porque ya estoy alerta, y segundo, porque no hay escalones. Todo es mucho más suave. Entonces, toda la reducción de potencia la voy a hacer de una manera mucho más estable, ¿no? Básicamente es esto. Luego lo que también es importante es seleccionar, si voy a variar la reducción de potencia por frecuencia, también tengo que variar valores tales como son el gradiente de reducción. ¿Cuánto quiero que reduzca por hercio que vaya cambiando, que vaya aumentando? ¿Cuánto quiero reducir yo de potencia? Y tiene que ser equitativo, o sea, luego lo explicaremos más detenidamente, pero tenemos que pensar en todo eso, no es decir, bueno, pues venga, yo lo voy a poner a 50,2 y como esté, sino pensar que si lo pongo a 50,2, pues tengo que variar el porcentaje. Del mismo modo, pues según la instalación y este tipo de instalaciones, además, tienen mucha complejidad, no hay dos instalaciones iguales, no es como la conexión a red o el autoconsumo, que simplemente es conectar el inversor, continua, alterna, ya está. Aquí tienes que pensar mucho en los consumos y demás. Y en ese caso, pues tienes que pensar cuánto quiero recuperar, cómo de rápido quiero recuperar esa potencia, porque si cuando pasa esto es que no voy a tener consumo durante X. Bueno, mil variables que se pueden dar en este tipo de instalaciones, ¿vale? Bien, esto ya hemos hablado. Es un poco más de lo mismo, pero para que quede bastante claro, los flujos de energía, cómo fluye la energía, cómo puede entrar, salir de las baterías, que pueden ser instalaciones monofásicas y trifásicas, y que el setup MG pues está en 50 y 60 Hz disponible. Esto es un poco más. Y en este gráfico lo que vemos es lo que ya acabamos de explicar, que es la reducción de potencia por frecuencia. GFPR, ¿vale? Grid Frequency Power Reduction. Entonces aquí, este punto es donde nosotros vamos a seleccionar que queremos que empiece a reducir la potencia del inversor en función de la frecuencia. Aquí es donde yo digo que yo recomiendo que empiece en 50,2 hercios, que es cuando el Victron va a empezar también, está empezando a variar la frecuencia porque ya empieza a tener una cierta carga de baterías considerable y necesita que no le entre tanta energía en la batería, ¿vale? Esto, el TRFPR, es el inicio y el RED-GR es el gradiente bueno, este es el gradiente de recuperación y el RED-GR, que es lo que yo quiero comentar ahora, es el gradiente de reducción de potencia. Esto es el porcentaje. Si lo variamos al 30, o sea, 50,2,
el porcentaje por hercio, como es un porcentaje por cada hercio que vaya aumentando, pues será en torno al 39%, porque voy a empezar de 50,2 a 52,8. Entonces el 39% más el 39% más un veintitantos por ciento, pues llega a hacer el 100% de que se me desconectaría el inversor llegados a los 52,8, 53 hercios. Vale. Esto está presente en el setup MG. Ahora vamos a hacer la prueba de seleccionar el setup MG y nos vamos a encontrar estos valores, ¿vale? El Frequency Deep Power, que lo que tenemos que hacer es activarlo. Esta es la reducción de potencia de la que estamos hablando. Entonces, nosotros le tendremos que dar a ON para que actúe. Aunque tengamos el setup MG seleccionado, necesitamos activar la reducción de potencia por frecuencia, porque podemos tener el setup MG y no tenerlo por frecuencia, sino por tensión. Entonces tenemos que activar este parámetro, este menú, pues tenemos que activar, decirle, sí, quiero una reducción de potencia por frecuencia, le damos al ON. Y además de eso, pues nos vamos a encontrar todos estos submenús dentro del GDPR, que ahora vamos a explicar qué significan. Por ejemplo, el GFDPR, ON, que es lo que acabamos de hablar, y en ese mismo menú nos vamos a encontrar que nos va a decir si queremos activar o desactivar la histéresis. En este caso, para este tipo de sistema, le vamos a decir que la histéresis tiene que estar desactivada. Entonces es ON, disable, deshabilitar la histéresis, que muchas veces da pie a confusión porque digo, no, yo no quiero activar la histéresis, la quiero desactivar. Bueno, pues esto es activar la desactivación. Un poco complejo, pero es así. Luego el enable limit lo que nos va a decir es el valor de frecuencia, el dato de frecuencia donde queremos que empiece la reducción, lo que hemos hablado del 50,02. Pero yo tengo de 50 a 52, pues desde ahí tengo todo ese rango para saber cuándo quiero yo hacer esa reducción de potencia. Y luego el derating gradient es el gradiente de reducción de la potencia, ¿vale? Que también la unidad son porcentajes por hercio, que es lo que hemos hablado del 39% y demás. Luego otras cosas que no son tan relevantes, estas tres cosas son las principales a tener en cuenta para hacer una configuración en una instalación híbrida con nuestros equipos. Luego habrá otras muchas, incluso más interesantes y más complejas, pero esas son las que le conciernen a Victron. Pero las nuestras, bueno, pues esto simplemente para que sepáis lo que significa. No obstante, aunque intentamos que sea lo más interesante y lo más ilustrativo, sabéis de sobra que luego estamos a vuestra disposición y lo que no podamos solucionar aquí por falta de tiempo, podéis mandarme un correo, llamarme o llamarnos o lo que sea y estamos 100% dispuestos a colaborar, incluso a mandaros estos manuales donde viene todo esto reflejado, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que el test time es el tiempo de espera que yo puedo seleccionar para que una vez que se recupere la frecuencia, no quiero que arranque el inversor inmediatamente, sino quiero que espere un poco para que vea que todo está correcto y entre ese poco pues puedo ajustarlo de 0 a 600 segundos. Aquí. Para ajustar el Disable Limit y Disable Max es para ajustar el valor superior e inferior de frecuencia límite de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez que yo me salgo de frecuencia porque la batería está cargada y no hay consumos o he tenido que apagar el inversor completamente, una vez que se recupere la frecuencia porque se vaya vaciando la batería o lo que sea, yo puedo seleccionar a partir de qué frecuencia, de qué valor de frecuencia quiero que empiece a recuperar la potencia. Puede ser que empiece a 52,8, que es cuando se apaga, cuando vaya bajando de 52,8, 52,7, 52,5, o puede ser que diga, no, pues yo, si es así, prefiero que se vacíe un poco más la batería y cuando llegue a 51 hercios, que empiece. Eso ya es en función de cada caso, ¿vale? Y el Return Gradient 1, pues es lo mismo que hemos hablado del gradiente de reducción de potencia, pero en la recuperación. ¿Qué porcentaje de la potencia que quiero que recupere en función a medida que se vaya recuperando la frecuencia? Esto a lo mejor es un poco un trabalenguas. Muchos de vosotros estáis pensando, porcentaje, recuperación, frecuencia y tal. Es mucho más sencillo, lo que pasa es que lo tenéis que asimilar un poco cuando os pongáis con ello en un caso práctico. Bien, y bueno, este es el gráfico que hemos hablado, este gradiente de reducción, pues
es lo mismo, también venimos explicando. Este gráfico es que la verdad es que lo dice todo sobre cómo funcionan nuestros inversores en una híbrida de Victron. Y bueno, y ya como para terminar un poco la parte teórica y meternos un poquito con la práctica, pues es que sepáis simplemente que ya no solo en el setup MG, sino en los nuevos inversores Fronius tienen un menú que se llama AGF, que es un menú avanzado, ¿vale? Advanced Grid Features, que es lo que tiene la posibilidad de poder parametrizar nuestros equipos ampliamente. Y de tal manera que podemos, pues, no solamente lo que estamos hablando de frecuencia, tensión y para funcionar en una híbrida, sino en otro tipo de redes, pues hablar de tiempos de reconexión. Es muy importante que variemos el tiempo que tarda en reconectarse el inversor en una híbrida, porque normalmente en una conexión a red estamos sujetos a la normativa, que son 180 segundos, etc. Sin embargo, en una híbrida yo no tengo por qué esperar 180 segundos. Puedo variar, puedo bajar ese tipo de reconexión del inversor o incluso de conexión también. Y luego, pues, del mismo modo, pues la potencia reactiva, los huecos de tensión, puedo limitar todos los inversores, puedo limitar la potencia. En muchos casos esto se utiliza en instalaciones incluso también híbridas porque, yo qué sé, porque en determinadas estaciones del año tengo mucho menos consumo, entonces no necesito tanta potencia. Y no solo no la necesito, sino que no la voy a poder gestionar con el Victron. Porque si tenemos, por ejemplo, 30 kilovatios, porque durante los meses de verano, primavera y otoño me sobra, pero a lo mejor en invierno esos 30 de consumo a lo mejor solo tengo 10. Entonces puedo limitar nuestros inversores para que esa potencia la pueda gestionar el Victron. Porque si sobrepasamos en demasía la potencia de fotovoltaica con la potencia que puede gestionar los inversores, siempre tiene que haber una relación equitativa 1 a 1 para que pueda ser controlable toda esta potencia por frecuencia eléctricamente, ¿vale? Bien, y acabamos con la parte técnica y si los chicos me ayudan, vamos a montar aquí la camarita. Hola, yo quería preguntar si los inversores IG Plus se pueden combinar con el sistema Victron. Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente sí. De hecho, con quien empezó toda esta aventura de las instalaciones híbridas de Fronius fueron con los inversores IG Plus, precisamente. Lo que pasa que solamente en los casos de inversores IG Plus tienen que solicitarse específicamente que vengan con el setup MG integrado. Sistema MG, por ejemplo... El setup MG, el setup de microgrid, que es el que hemos estado comentando aquí. Lo que quiero decir con esto, que el resto de inversores, como puede ser el Galvo, el Simo, demás, tú puedes seleccionar desde el setup MG al setup de Chile o el del setup de donde quieras, ¿vale? No menos el mercado americano, de Estados Unidos y demás, pero puedes decir, bueno, va a trabajar en Alemania, en España, y seleccionas el setup. En el caso de los IG Plus, todo esto es igual, pero el setup MG lo tienes que pedir a fábrica, lo tienes que pedir que venga con el setup MG. Es decir, si yo voy a poner un inversor IG Plus en una instalación híbrida, tengo que avisar a mi distribuidor y decirle, quiero que sea, este inversor va a funcionar en una instalación híbrida. Con lo cual, quiero que venga con el setup MG, porque si no, no está incluido. Es el único inversor, porque es una tecnología más antigua, es el único inversor que no tiene integrado el setup MG, pero tiene la posibilidad de integrarlo pidiéndolo de fábrica. Vale, yo pregunto esto porque yo tengo como unas 15 instalaciones de autoconsumo, Sí. todas con Fronius y G+, y me están demandando, el cliente me está demandando que quiere baterías. Entonces, claro, hay una opción, quito el inversor y pongo un híbrido, o aprovecho el inversor, lo reprogramo, si se puede hacer. Y metes Victron, ¿no? Y meterías inversores cargadores, me refiero. Exactamente, pero claro, este inversor está en una instalación de autoconsumo inyección cero. Y Pero tengo es trifásicos y monofásicos. O sea, es relativamente actual el inversor, o lleva muchos años funcionando. 2 años. Bueno, 1 año y algo, del En 2013. En ese caso, lo que existe la posibilidad de cambiarle un componente que se llama la IG Brain, porque posiblemente tenga la IG Brain 1 y no es 100% asegurable, tendríamos que mirar por números de serie y demás, pero sí que se podría cambiar la IG Brain por la IG Brain 2, con el setup MG incluido, entonces el inversor estaría preparado para funcionar Vale, y esto es en híbridas. con inversor trifásico y monofásico.
Sí, igual. Los inversores IG Plus pueden ser monofásicos, bifásicos incluso y trifásicos. Y con el Victron trifásico hay... Sí, igual. Vale, y luego otra cosa. Si quiero a esta instalación de autoconsumo que tengo implementarle un aerogenerador, luego con el sistema Victron, ¿cómo interactuaría el sistema de aerogeneración? Pues claro, no sé si tengo que implementar, por ejemplo, otra casa o directamente ya la corriente, no sé, porque también tengo clientes que lo quieren. Sí. Que quieren implementarlo. Eso creo que es una pregunta más para Nicolás. Todavía no lo hemos presentado, pero bueno, es el... Bueno, me anticipo a la Nicolás, ponencia. Verdad. O sea, tienes que sincronizar un aerogenerador en el bus de alterna. Sí. Entonces, hay fabricantes que tienen inversores Vale. de alterna y ¿Y lo podría hacer con continua o no? Con continua sería cargar un cargador de baterías, un regulador. Puedes hacer las dos cosas. Luego te mostraré un diagrama que tengo de una instalación con aerogeneradores e inversores de red sincronizados en el bus de alterna en trifásico. ¿Y las baterías tienen que ser todas de plomo ácido o pueden ser de litio? La tecnología puede ser plomo ácido, gel, AGM, litio. O sea, lo admite níquel-cadmio. el sistema Victron. Sí. Vale. Gracias. Perdón, este sería el esquema, digamos, general, ¿no?, de una instalación. Entonces, claro, tú Sí. podrías conectar el aerogenerador En el a bus de la alterna. red trifásica o monofásica a través de un convertidor correspondiente, o lo podrías hacer también en continua. Pero claro, la inyección cero, en este caso, si yo quisiera hacer el backup con la red y tengo CDP0 de circuitor, ¿esto lo puedo mantener o ya hay otro control que lo pueda hacer? Es que el CDP0 tiene que ser capaz de hablar con el nuevo inversor del aerogenerador. Eso tienes que hablar con el fabricante del aerogenerador y ver si por alguna puerta se le puede mandar la orden de parada. Y si yo quito el CDP0 y pongo el que tiene Fronius. Vamos a ver, Fronius controlaría los Fronius, pero el Fronius no controla un aerogenerador. Entonces tendría aquí el peligro de inyectar a red. Claro, porque tienes dos posibles generaciones, ¿no? La fotovoltaica y el aerogenerador. Claro. Sí. Pero claro, entonces este ejemplo no me queda claro, porque claro, si yo estoy... Yo sí. A ver, estos ejemplos no son los ejemplos que... Este ejemplo en particular no son los ejemplos que estamos tratando aquí, principalmente entre Victron y Fronius. Esto es un ejemplo que ha traído Vicente. Sí, como... es un esquema Es un general. ejemplo en el que hay un sistema de control, es un ejemplo de instalaciones muy grande donde hay un sistema desarrollado de sistema de control. Sí, va. Sí, va. Sí, si os parece, dejamos la pregunta tuya para luego y cuando me toque, si quieres, pues intervenimos y Sí. me haces Tiene la que ir. pregunta. Tiene que ir, ¿no? Sí. Que tiene que ir. Yo creo, vamos, No. no. Bueno, luego Bueno, si te parece, luego entramos en el apartado y ya con la pregunta nos quedamos con ella. Gracias. Sí, bueno, antes de nada, lo que voy a hacer yo es terminar con mi parte práctica, ¿vale? Y luego, si queréis y tenéis alguna pregunta para mí, me la hacéis a mí. Después se pondrá Nicolás, que hablará de lo mismo, pero con su parte, que es la parte de Victron. Y si tenéis alguna pregunta para Nicolás, o para el resto de los ponentes, nos la hacéis, ¿de acuerdo? Yo muy brevemente lo que quiero mostrar es que, realmente cómo está funcionando ahora mismo esta instalación. La observación esta que pone State 560, lo que quiere decir en ese momento... Vale, voy a apagar esto que si no se acopla. El State 500... Uy, disculpad. Paco, tienes 15-20 minutillos como mucho, ¿vale? No, sí, voy a tardar menos. Sí, No te preocupes. fenomenal. No te preocupes. Bien, lo que estamos viendo en la observación State 560 es que el inversor ahora mismo, por eso está produciendo tan poquito, está en reducción de potencia. Está actuando la reducción de potencia por frecuencia. Luego lo veremos, lo mostrará Nicolás, a qué frecuencia está ahora mismo la red. Porque seguramente que estará muy cerca de los 52,8 porque estoy solamente en 100 vatios
cuando la fuente de alimentación que yo tengo es de 1500. O sea, si yo ahora activara, como lo voy a hacer, voy a activar el consumo, voy a activar 800 vatios más o menos de consumo y vais a ver como mi inversor, simplemente la potencia que está ahora mismo generando, va a subir en función del consumo. ¿De acuerdo? La activo. Entonces ahora debería de subir. Vemos cómo va aumentando. Va aumentando. Y actúa, sigue la reducción de potencia, porque las baterías están cargadas, pero ya le está diciendo, está sincronizándose y con la demanda actual. En ese momento ya, como se ha vaciado un poco la batería, aparte de abastecer los 800 vatios estos, estoy introduciendo en baterías. Habéis visto que ha subido y ahora, como se ha cargado la batería, porque ha sido muy poquito, ha vuelto a reducirlo. Y ahí veis cómo está fluyendo ese flujo de energía y va, pues venga, pues entrégame más, entrégame menos, sube la frecuencia, baja la frecuencia, sube la frecuencia, baja la frecuencia. Si ahora activara más potencia ahora mismo, no lo quiero hacer mucho esa prueba porque una cosa que no nos ha dado tiempo en esta improvisación a tener de todo en cuenta es que son magnetotérmicos de 10 amperios y si lo pongo mucho tiempo con el doble, pues va a saltar el magneto. Pero bueno, por lo menos ya sabéis cómo está fluyendo este sistema híbrido, esta microred que hemos generado aquí en este salón, cómo está funcionando y cómo ahora mismo si lo que hacemos es quitar el consumo, va a aumentar rápidamente la frecuencia y nuestro inversor va a actuar para reducir su potencia incluso a, mira, 3 vatios. Nada. No hay nada de consumo, no hay esta batería a plena carga, pues nada, estás ahí prácticamente en flotación. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos ponemos a instalar? Ya tenemos instalado la continua, la alterna, está todo conectado y digo, bueno, pues necesito programar un poco el Fronius para que funcione de esta manera tan especial, ¿no? Con la microred. Pues en primer lugar, los que lo conocéis lo tenéis muy presente, pero sabéis que para acceder a los menús de Fronius hay que pulsar el botón tercero este de aquí 5 veces hasta que se pone todo a ceros y una vez que ya está todo a ceros pues metemos el código correspondiente. En este caso el de la selección del setup de país o de red pues es el 7 3 8 7 8 7. Ahora parpadeará todo el bloque, le doy aquí y ya estoy dentro de la selección de país. Como veis, bueno, el ángulo de la cámara no coge el lado izquierdo, pero ahí ya está el setup MG. Veis que pone setup MG y al lado pone 50 Hz. Pero yo puedo seleccionar, pues yo que sé, el de Taiwán, a saber de lo que significa, pues el de Portugal, pues cualquier país o cualquier tipología de red necesaria en función de donde esté. Ahí estaría el setup MG60, como en nuestro caso el setup MG50. Pues simplemente, normalmente no va a venir así, ¿eh? No va a venir el inversor con el setup MG, lo tendremos que seleccionar. Entonces hacemos esto, le damos al Enter, nos dice que esperemos para que se carguen todos los ajustes y ya estaría seleccionado el setup MG, que es lo primero que tenemos que hacer para funcionar en una microred. ¿De acuerdo? Hay que esperar un poquito a que se carguen los ajustes. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir otro código, que es el código PROFI, el código profesional, para poder acceder al menú avanzado de configuración, donde vamos a activar el gradiente, o sea, la reducción de potencia por frecuencia, etc. Tarda un poquito en cargar el inversor porque se han cargado todos esos ajustes. Hace una prueba de red, eso tarda unos segundos y ya arrancará. Yo mientras tanto ya puedo ir entrando, porque ahora va a arrancar el inversor como antes y va a arrancar poco, no va a hacer nada más. Entonces yo mientras tanto yo voy a meter el otro código.
Vale, ya estoy dentro del menú profesional, ¿vale? Este menú, lo único que hay en la parte izquierda que no podéis ver son US de tensión, es la tensión, ¿vale? En esta pantalla. Es la tensión máxima. Como os digo, el setup MG intenta flexibilizar al máximo el funcionamiento del inversor en términos eléctricos, pero aún así nosotros podemos flexibilizarlo en muchos casos aún más. Ahora mismo está con valores un poco estandarizados y le damos al valor máximo de tensión de actuación, digamos, a partir de 276 voltios, si la red sube de 276 voltios, el inversor se va a desconectar. Esto yo lo podría aumentar hasta 300, 305 creo que es. De todas maneras, me lo va a decir. Si yo pongo aquí 300, aquí pongo, por ejemplo, 326, yo creo que ya estoy pasándome de lo que está el preparado y me va a decir, no, lo máximo es, si yo le digo 326, me va a decir, ¿veis? 305, que es lo máximo. Lo intento otra vez y me dice, ponlo a 305. Entonces, dependiendo de la red, si la red no me va a subir de 276, pues no hace falta. O además, en términos de seguridad, para que quiero que incluso bajar de 276, pero que sepáis que tiene todas esas posibilidades, dependiendo de la microred en la que vaya a trabajar. Entonces, yo lo voy a dejar como estaba, que son 276 aproximadamente. ¿Vale? Luego, bueno, estos son los tiempos de desconexión una vez que detecte que la tensión ha superado el límite. Pues también yo puedo configurar los ciclos, ¿vale? Están 23 ciclos, pero bueno, esto no tiene mucho sentido tocarlo, ¿vale? Lo mismo por abajo, estos son los ciclos de por abajo, espérate, aquí. Por 184, pues también puedo bajar hasta 160 o algo así. Pues es lo mismo. Que simplemente que sepáis que yo tengo acceso a parametrizar eléctricamente el funcionamiento del inversor. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos en 184. Y ya, para no entretenerme mucho más, lo mismo lo puedo hacer... ¡Ey! Se me ha ido. Un segundito. Vale, estaba aquí para no entretenerme mucho más, porque todo esto es simplemente para mostraros la capacidad de parametrización que tenéis a vuestro alcance una vez que queráis configurar el inversor, ¿no? Entonces, aparte de la tensión, que estamos hablando todo esto de tensión y demás, pues lo mismo también lo podemos hacer con la frecuencia, ¿vale? Con la frecuencia, con los tiempos de desconexión y demás. Una cosa importante es lo que hemos hablado antes de la reconexión. No, estos son el voltaje, bajamos un poquito más abajo. Está la frecuencia máxima, la frecuencia mínima, todo esto también lo podemos variar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la frecuencia máxima, que está a 54,5 hercios. Está flexibilizado al máximo. Aunque la reducción de potencia que vamos a seleccionar ahora va a ir de 50 a 52,8. Pero el funcionamiento del equipo podría funcionar si no le activamos la reducción de potencia por frecuencia hasta esta frecuencia, hasta 54,5, o a la que nosotros le configuremos, ¿de acuerdo? Una cosita que es importante, una vez que estamos en microredes, hablando de microredes, bueno, como veis tenemos la posibilidad de entrar en un menú que se llama Reactive Power Mode, que esto es bastante intenso, ¿vale? Tenemos muchísima capacidad de parametrización, ¿veis? Del coseno de phi, etc. Esto simplemente para mostraros las posibilidades que tenemos de parametrización, ¿vale? Y, además de todo esto, antes de meterme en este menú, que es el de Frequency Depth Power Reduction, que es lo que hemos hablado durante toda la ponencia, de la reducción de potencia por frecuencia, antes de meterme en eso, de ese menú, quiero hablar del Soft Start, que esto es un arranque suave, que eso sí que es recomendable que lo hagamos en microredes para que todo fluya de manera suave, que no haya escalones bruscos, entonces que el inversor arranque de manera suave, sobre todo en las conexiones y reconexiones, ¿no? Entonces esto también lo podemos manipular. Esto sería para limitar la potencia del inversor, que es el Manual Power Reduction, ahora mismo estará a 2 kilovatios de potencia, yo lo podría poner a 1 o a 1,5, 1,873, lo que quiera. Y el Initial Start Time, que es el tiempo
de arranque inicial, el inversor que está apagado a que arranca y empieza a producir. Esto sí que es recomendable de que lo bajemos cuando estemos en microredes, porque no estamos sujetos a cumplir ninguna normativa de baja tensión o lo que sea. Entonces sí que es recomendable de que arranque cuanto antes mejor, para que no saturar o no hacer el sistema menos agresivo para la batería, ¿vale? Entonces aquí ahora mismo no sé cómo está en 20 segundos. Yo creo que el tiempo mínimo son 10. Bueno, lo voy a intentar con 5, aunque yo dejaría 10, pero bueno, lo voy a poner a 5 segundos. El tiempo de inicio, bien. Y ahora el tiempo de reconexión, que es, pues una vez que me ha reducido por frecuencia el Victron y me quedo en flotación ahí, pues cuánto tiempo necesito, o sea, selecciono para que recupere otra vez la potencia. Entonces le voy a poner pues otros 5 segundos también. Vale. Bien, y dicho esto, me pongo con lo realmente interesante de todo lo que estamos hablando de la ponencia, que es la reducción de potencia por frecuencia. Ahí la tenemos. Tiene que estar en, como hemos dicho antes, tiene que estar en on, ¿vale? La deshabilitación de la histéresis. Y aquí lo que vamos a seleccionar es, de manera estandarizada, como yo he seleccionado Setup MG, se ha puesto a 51 hercios. Yo aquí lo que le voy a decir es que vaya a 50,2 hercios, que es donde me dice mi amigo Nicolás que tengo que empezar a reducir potencia por la tensión de baterías. ¿Vale? Como yo he cambiado el punto de inicio de reducción de potencia, también tengo que cambiar el E-rating gradient, el gradiente de reducción de potencia, ¿vale? Que es esto. Ahora mismo está al 100% por hercio. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo empiezo a 50,2, perdón, hercios, a 50,1 hercios ya me queda sin potencia. Y sin embargo el Victron pues sigue reduciendo frecuencia, no está equilibrado. Entonces yo tengo que hacer pues una proporción adecuada, equilibrada, de si he variado la frecuencia, cuando quiero que empiece a reducir la potencia, pues tengo que variar el porcentaje de potencia que se va a reducir con cada hercio. Haciendo un cálculo un poco, tampoco tenemos que hacer un cálculo aquí matemático sin meternos en fórmulas, pero pensando así un poquito con la cuenta de la vieja, pues si por cada hercio le quito un 39%, de 50,2 a 51,2 se va a reducir la potencia un 39%. En el siguiente hercio, a 52,2, otro 39, o sea, cerca del 80, y del 52,2 al 52,8 el resto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seleccionarlo y vamos a decirle aquí que reduzca un 39% de su potencia por hercio. 39% de su potencia por hercio. Listo. Y luego, pues, cuando queremos que empiece a producir de nuevo, a recuperar su potencia, cuando recupere, ¿qué valor de hercios? Pues en 51 hercios, cuando vuelva a 51 hercios que empiece a arrancar. ¿Y en qué porcentaje queremos que empiece a arrancar? Pues todo esto pues lo tenemos en los siguientes menús. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, el mismo valor que le he seleccionado el inicio de reducción de potencia, que es 50,2, pero ya os digo que todo es según el caso. Bueno, y dicho esto, y para no saturar un poco de información y meternos aquí con la cámara y con el inversor, como muchos de vosotros tenéis la posibilidad, y si no la tenéis la podréis tener, pues espero que la tengáis, de manipular uno de nuestros inversores, pues os invito a que lo hagáis y que luego por las dudas que tengáis o los problemas que se os planteen in situ, pues los consultéis incluso a tiempo real con nosotros, con el inversor delante. Y dicho esto, pues le voy a dar paso a mi compañero Nicolás, que os va a hacer pues, una presentación un poco magistral de sus equipos, que son los Victron, y cómo fluye el sistema, digamos el lazy coupling, pero además con su sistema de monitorización y demás, ¿vale?
De todas formas, si quieren hacer alguna pregunta... yo creo ¿Tienes que- otra pregunta? Aquí está. Ahí tienes. ¿Son las mismas para todos los sistemas o cada sistema está personalizado y qué conceptos tenemos que tener para, si es así? ¿Qué tenemos que saber del sistema que vamos a configurar para meter los datos? Como he comentado, cada sistema es un mundo en el tema de las híbridas. No hay dos sistemas iguales, hay dos sistemas parecidos o similares y esos son los fáciles de instalar. Por ejemplo, si tengo una granja de 2.000 pollos, pues si instalo otra granja de 2.000 pollos en el mismo área, pues tengo mucha similitud y digo, ay, pues puedo aplicar lo mismo que he hecho en esta en la otra. Pero es que los consumos en cada caso pueden variar muchísimo, cuándo se produzcan los consumos, qué tipos de consumos, la reactiva que me produzcan los consumos, dónde esté situada la planta, cuándo el dimensionamiento de la batería, mil variables que se tienen que estudiar en cada caso en particular. Entonces es cuando tengamos un estudio de cuándo se producen los consumos, dónde se va a instalar, etc., pues entonces ahí es cuando vamos a empezar a poder configurar un sistema de una manera o de otra. Pero sí que es cierto que de lo que yo estoy hablando principalmente es sí que bastante estandarizable para el tema de la reducción de potencia por frecuencia y demás. Para eso sí que es bastante aconsejable de que empiece a reducir potencia en mi inversor en el preciso instante en el que empiece a subir la tensión de baterías, lo cual significa que la batería empieza a estar plenamente cargada. Entonces, eso sí que yo lo recomiendo en cualquier caso, que a 50,2 hercios o algo así empiece, pero que a lo mejor hay casos particulares que digo, no, es que yo no quiero que empiece de esta manera, quiero que tire de batería por lo que sea, tire de batería durante un tiempo y a partir de 51 que ya me abastezca, porque eso significa que cuando pase eso me va a arrancar no sé qué consumo, o se me va a pagar otro consumo, porque ya lo sabes, porque es una instalación en particular, y eso lo conocen mejor. Muchas veces el propio granjero, aunque no tenga ni idea de electricidad, pero sabe perfectamente cuándo se produce un consumo, cuándo se produce arranques de esto, de lo otro, y en función de esa información se puede configurar y adaptar, pero siempre teniendo un caso en concreto y adaptándolo a ese momento y a ese caso en concreto. No llevado al resto de casos. Pero si yo voy a vender una instalación o quiero vender un sistema, tengo que registrar esos datos que no sé. ¿Hay algún programa de dimensionamiento o hay una guía en la cual yo pueda decirle al cliente, a ver, necesito saber esto para poder dimensionarte tu instalación o saber cómo parametrizar o No, seguramente los existan, pero nosotros no tenemos ningún software para dimensionamiento tenemos una guía de datos para nosotros saber qué tenemos que preguntar o consultar. Eso seguramente que sí que exista, pero ya te digo que nosotros, o a lo mejor Nicolás sí que conoce algún tipo de guía o de algo. Nosotros particularmente lo que tenemos es un software para hacer la configuración de los paneles y sabemos que lo principal en todo este embrollo muchas veces es el consumo y en consecuencia de la batería y el consumo nocturno y demás. Pero todas estas son cosas un poco que están por lo menos externas, más del instalador o de la ingeniería, que de nosotros como fabricante. No sé si a lo mejor ahora, Nicolás, ellos seguro que saben mucho más porque ellos sí que ya llevan baterías, llevan tal. Si quieres ahora los comentarios. ¿Alguna otra pregunta? Antes de dar paso a Nicolás, no. Vale, pues muchas gracias.